Ya, po, entonces lo que tenemos hoy es la clase auxiliar de la ecuación de Laplace, ¿ya? Les subí el enunciado a cursos, ¿ya? Aquí estoy compartiendo la página del enunciado, ¿ya? Entonces, esta clase auxiliar se enfoca directamente y única y exclusivamente a calcular lo que es el potencial electrostático a través de la ecuación de Laplace, ¿ya? Entonces acá tenemos los objetivos que vienen siendo primero cuándo se aplica la ecuación de Laplace y cuándo no, y también entender los procedimientos de resolución de la ecuación de Laplace, ¿ya? Primero que todo, una buena pregunta puede ser ¿de dónde sale la ecuación de Laplace? ¿Ya? Porque la ecuación de Laplace es la que está destacada aquí, ¿ya? El laplaciano del potencial viene estando dado por una igualdad a cero, ¿ya? El laplaciano del potencial eléctrico es igual a cero. Esa es la ecuación de Laplace. Entonces, uno se puede preguntar de dónde sale la ecuación de Laplace, es decir, de dónde sale que el laplaciano del potencial es igual a cero, ¿ya? Y la respuesta de esto yace en la ley de Gauss. La ley diferencial de Gauss me establece que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga libre partido en la constante de permitividad eléctrica del vacío, ¿ya? Entonces, nosotros lo que tenemos es la ecuación de Gauss, ¿ya? Y lo que hacemos adicionalmente es recordar que el campo eléctrico, como es un campo conservativo en campos electrostáticos, ¿ya? El campo eléctrico lo que satisface es que es igual a menos el gradiente de la función potencial. Entonces lo que nosotros tenemos son dos cosas. Primero, la ley de Gauss, que dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga libre partido en epsilon cero. Y también tenemos que el campo eléctrico está dado por menos el gradiente de una función potencial electrostático, ¿ya? Esta igualdad solo es válida para campos electrostáticos. ¿Qué quiere decir campos electrostáticos? Lo que quiere decir campos electrostáticos es que el campo eléctrico no varía en el tiempo, ¿ya? Es decir, el campo eléctrico puede variar en función de la posición en la que yo me encuentro, ¿ya? Por ejemplo, en todos estos típicos problemas de esferas, entre más lejos yo me encuentre de la esfera, más chico es el campo eléctrico, el tamaño, ¿ya? Pero el campo eléctrico depende de la posición, no depende del tiempo, ¿ya? No hemos hablado nunca de tiempo aquí, hasta ahora en el curso. Entonces, como los campos son electrostáticos, es decir, no dependen del tiempo, corresponden a menos el gradiente de una función potencial, ¿ya? Entonces lo que yo hago es mezclar estas dos ecuaciones, la ley de Gauss con la del campo eléctrico que corresponde al gradiente de una función potencial. Si yo las mezclo, acá está expresado, obtengo lo que es el laplaciano del potencial igual a cero, ¿ya? Esa es la demostración, ¿ya? Una buena acotación es que esta ecuación de Laplace uno solo la puede aplicar en regiones del espacio donde hay vacío. Me explico. No en el vacío vacío, que no haya nada, sino que, por ejemplo, si nosotros tenemos un condensador, dos placas conductoras, y entre medio de las placas hay vacío, ¿ya? Es decir, tenemos una placa, otra placa y vacío entre medio, yo puedo aplicar la ecuación de Laplace en la zona de vacío entre medio de las placas, ¿ya? Siempre que haya un vacío, por así decirlo, uno puede aplicar en esa región del espacio la ecuación de Laplace. Eso es lo importante, es cuándo se puede aplicar, ¿ya? En caso de que tuviéramos este mismo problema
una placa conductora, otra placa conductora, y entre medio no hubiera vacío, sino que existiera algún material, qué sé yo, aire. Aire no es vacío, ¿cierto? ¿Qué pasa si hubiera aire en vez de vacío? Uno no tiene la ecuación de Laplace de que el laplaciano del potencial es igual a cero, sino que lo que obtiene es que el laplaciano del potencial es igual a menos la densidad de carga libre en el aire partido en epsilon cero, ¿ya? Esto se llama ecuación de Poisson, ¿ya? Esta es un poco más complicada porque no es igual a cero. Entonces ahora lo que nos estamos enfocando es en la ecuación de Laplace, la que es igual a cero, la que uno aplica en vacío, ¿ya? Ya. Entonces la finalidad de la ecuación de Laplace consiste en encontrar una función potencial que pueda satisfacer, aquí debería decir cero, ¿ya? Entonces la finalidad del problema de Laplace, o lo que uno busca con todo esto, es encontrar el potencial electrostático B, es decir, una función B, o phi, que a veces también le llaman, que pueda satisfacer que el laplaciano del potencial es igual a cero. Aquí debería decir cero, ¿ya? Dicho todo eso, lo que nosotros tenemos acá es que existen dos familias de problemas de Laplace. Ya, esto no es así, existen dos familias, sino que yo lo digo para que uno se pueda acordar, ¿no? ¿Cachai? Pero es chistoso decir que existen dos familias de problemas de Laplace, porque a lo que me estoy refiriendo es que existen problemas de Laplace que son fáciles y problemas de Laplace que son difíciles. Esa es la única distinción. Y un problema fácil, aquí está. ¿Qué es un problema fácil? Un problema fácil es aquel en que el potencial electrostático depende de solo una coordenada. Me explico. A mí me pasan no sé, una esfera completa, una cáscara esférica. Yo la miro y digo, el potencial electrostático depende de el radio. Y de nada más. Entonces, ese es un problema fácil. ¿Me explico? En donde el potencial electrostático depende de solo una coordenada. Viceversa, un problema más complicado, que es otra familia de problemas, se encuentra cuando el potencial electrostático depende de dos coordenadas, ¿ya? Ahí vamos a ver problemas en que el potencial electrostático depende de dos coordenadas, ¿ya? Me explico, o sea, puede ser que el potencial electrostático, si estamos en coordenadas cartesianas, solo dependa de la coordenada X. Eso es un problema fácil, sencillo. Pero puede ser que nos topemos con un problema en que el potencial electrostático dependa de dos coordenadas, de X y de Y. Eso es un problema más difícil, ¿ya? Ya voy a explicar ya voy a explicar el cómo determinar si el potencial electrostático depende de una o de dos coordenadas, ¿ya? Eso sale de los dibujos, ¿ya? Ya. Una pregunta también es que uno no cacha más o menos que, a ver, ya hemos visto el método de Gauss para encontrar el campo eléctrico, hemos visto campo eléctrico por definición, potencial electrostático por definición, potencial electrostático integrando el campo eléctrico. Entonces uno dice, esta herramienta de la ecuación de Laplace, lo que a mí me permite es encontrar el potencial electrostático en una región de vacío. Si yo tomo el gradiente y lo multiplico por menos, tengo el campo eléctrico, ¿ya? Entonces uno entra en la problemática de decir, oye, pues, a ver, si yo quiero el potencial electrostático, como que lo puedo hacer de mil maneras, como que ese es un problema que uno puede enfrentar, ¿cachai? Que si a mí me dicen un problema cualquiera y encuentre el potencial electrostático o encuentre el campo eléctrico, yo tengo tres posibilidades, ¿ya? La primera es por definición. Yo puedo calcular los potenciales electrostáticos y los campos eléctricos por definición, que fue como la primera auxiliar, ¿ya?
Otra alternativa que yo voy a tener es que yo puedo encontrar los potenciales electrostáticos y los campos eléctricos a través de encontrar el campo eléctrico con la ley de Gauss y posteriormente integrar el campo eléctrico para obtener el potencial electrostático. Esa es una segunda forma de abordar estos problemas. Y una tercera manera consiste en utilizar la ecuación de Laplace y después con eso se obtiene el potencial electrostático y yo acto seguido derivo el potencial, perdón, tomo el gradiente del potencial electrostático y obtengo con ello el campo eléctrico. Entonces, una muy buena pregunta, que no sé si muy buena pregunta, pero una problemática que uno a veces afronta al realizar problemas de esta materia, es que no cacháis con cuáles de los tres abordar el problema. Lo hago por este método, por este otro, por acá, ¿cachai? Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuándo utilizamos la ecuación de Laplace? Y aquí este paréntesis todavía no ha hablado de la resolución, pero lo importante es cuándo. Entonces, la respuesta acerca de cuándo se utiliza la ecuación de Laplace en desmedro de los otros dos métodos es depende. Está en negrito ahí, depende. ¿Ya? Hay problemas que se pueden resolver por Laplace y con métodos tradicionales, pero a viceversa, existen otros problemas que se pueden resolver solo por Laplace o solo por métodos tradicionales. Entonces, cuando uno vaya resolviendo ejercicios, va a pasar que eh, uno va a saber más o menos cuál método abordar, ¿ya? A ver, resolviendo ejercicios se aprende mejor cuál método abordar, ¿ya? Porque al final del día uno lo que termina haciendo es termina utilizando el método que le es más fácil, ¿no? O sea, si yo sé calcular esta cuestión con Laplace, ocupo Laplace, ¿no? ¿Cachai? O si me es más fácil con Gauss y puedo hacerlo con Gauss, voy con Gauss. Pero hay veces que no se puede decidir, sino que uno está obligado a usar uno de los métodos. Y esa obligación está dado por lo siguiente. Un buen indicio de que el problema está ligado a Laplace se relaciona en aquellos problemas en que no hay densidades de carga libre. Por ejemplo, que no haya un lambda, que no haya un rho, que no haya un sigma. Cuando a ti llegan y te ponen una figura nomás y te dicen, esa figura tiene un potencial eléctrico tanto aquí y tanto allá, y nada más. Hay muchos problemas así que a ti, dado el problema, ¡pum!, una figura, y no te dicen nada. Lo único que te dicen es que en una región del espacio el potencial vale bla, vale tanto, y en otra región del espacio también vale tanto. Nada más que eso. En ese tipo de problemas en que a ti te ponen una figura y te dicen que el potencial vale tanto aquí y tanto allá, ese problema va por el lado de Laplace, ¿ya? Y uno lee el enunciado y no hay nada de un rho, no hay nada de un sigma, no hay nada de un, de un lambda, nada de eso, va por el lado de Laplace, ¿ya? Entonces eso es lo primero, para uno no perder tanto tiempo en qué método utilizar, ¿ya? Ya. Eh, el operador laplaciano. La ecuación de Laplace consiste en el laplaciano del potencial igual a cero. Por lo tanto, hay que ver cómo es esta función laplaciano dependiendo del tipo de coordenadas que uno utilice. El laplaciano en coordenadas cartesianas está dado por la expresión que aquí aparece. El laplaciano en coordenadas cilíndricas también se encuentra acá. Hay que tener cuidado que la constante, no es la constante, perdón, el factor de escala R, que es el radio, suena muy sofisticado ya, pero por ejemplo, si el potencial electrostático valiera algún valor determinado, no sé, R cubo, ¿ya? Uno primero lo mete aquí, lo deriva respecto al radio, multiplica por el radio y después deriva de nuevo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en el orden en que se expresan las ecuaciones en función de lo que aquí aparece, ¿ya? Entonces les recomendaría también ver si es que les cuesta cómo sacar un operador laplaciano, cómo operar operadores diferenciales, valga la redundancia,
Igual ver un video en YouTube de esto es como matraquear, ¿no? Pues como pescar una cuestión, derivarla y tener cuidado con los factores de escala y no es más que eso. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí viene el brillo ya de cómo se resuelven estos problemas en cuanto a algoritmos, a procedimientos. ¿Ya? Como dije, tenemos dos familias de problemas. Los problemas que dependen de una coordenada y los problemas que dependen de dos coordenadas. Primero vamos a los problemas de una coordenada. Los problemas de una coordenada a mí me gustan porque son terribles fáciles. ¿Cachai? O sea, no hay nada más pasta en electro, en serio, no hay nada más pasta en electro que un problema de la ecuación de Laplace en que dependa de solo una coordenada. O sea, por ejemplo, a ver, me voy a anticipar un poco, pero este problema que se ve súper complicado, que consiste en un condensador que yo le moví una placa, este problema es de lo más fácil que hay en electro. ¿Ya? Voy a explicar ahora por qué. ¿Ya? Ya. Entonces estamos en la familia de problemas en que el potencial electrostático depende de única y exclusivamente una coordenada. Ya. Si yo me encuentro en coordenadas cartesianas y el potencial eléctrico depende de una coordenada, por ejemplo, X, ¿ya? Uno lo que tiene es que el laplaciano es igual a cero, me voy a la ecuación del laplaciano, el potencial no depende ni de Y ni de Z, por lo tanto el factor de ahí se hace cero y el factor de ahí se hace cero. De esta forma, si es que uno tiene que el laplaciano, perdón, si uno obtiene que el potencial depende única y exclusivamente de la coordenada X, uno tiene que se satisface que el potencial perdón, la segunda derivada del potencial respecto a la coordenada X es igual a cero. ¿Sí? Eso es lo que uno obtiene fácilmente. ¿Ya? Entonces, acto seguido, lo que tenemos es que, dado que se cumple que el potencial, la segunda derivada del potencial respecto a x cuadrado es igual a cero, la solución general es del tipo b de x igual a por x más b. O sea, resumiendo, me ponen una figura. Yo digo que el potencial depende exclusivamente de la coordenada x, perfecto. El potencial es de la forma a por x más b, donde estos coeficientes a y b salen de evaluar condiciones de orden. Uno tiene dos condiciones de orden, las aplica y obtienes el potencial. O sea, así de fácil. O sea, si el potencial eléctrico dependiera solo de z, el potencial es b de z igual a por z más b. Si el potencial eléctrico dependiera solo de Y, el potencial eléctrico sería A por Y más B, donde estas constantes A y B salen de evaluar condiciones de orden. ¿Sí? Acto seguido, si estuviéramos en coordenadas cilíndricas, ¿qué pasa si estamos ahora en coordenadas cilíndricas? ¿Ya? Hay que mirar el laplaciano en cilíndricas, que viene dado por esta expresión, ¿ya? Si lo igualo a cero. Entonces, en cilíndricas hay dos casos que son interesantes. A ver, cilíndricas tiene tres coordenadas, que es el radio, teta y zeta. Zeta es el mismo cartesiano. O sea, el z cartesiano y z cilíndrico son lo mismo. O sea, si una función depende, perdón, si un potencial depende única y exclusivamente de z en cilíndrico, el potencial es de la forma az más b, donde a y b salen por condiciones de orden. ¿Ya? Entonces, lo interesante en cilíndrico es cuando el potencial depende de R y teta. O, perdón, R o teta, ¿ya? R y teta ya son palabras mayores, como ¿cómo era? El Sergio Mascarian era. Problemas de ribetes mayores, como decía. Entonces, lo que tenemos nosotros, ¿qué pasa si yo tengo un problema que yo lo quiero abordar por ecuación de Laplace y voy a utilizar la ecuación, perdón, voy a usar coordenadas cilíndricas y se tiene que el potencial depende única y exclusivamente de R? ¿Ya? Tenemos un problema, lo voy a resolver con ecuación de Laplace, uso coordenadas cilíndricas
Y viendo la figura, por geometría, se ve que el potencial depende solo de R. Si el potencial depende solo de R, lo que nosotros tenemos es que me voy a la ecuación del laplaciano, el segundo y tercer sumando se hacen cero, porque el potencial no depende ni del ángulo ni de z, depende solo de R. Me queda solo el primer factor, y ahí lo que tengo que hacer es ver qué factor, perdón, o qué tipo de ecuación me puede satisfacer esta igualdad a cero. Y la respuesta es esta: a logaritmo natural de R más B. Entonces, en resumen, tengo un problema en coordenadas cilíndricas. Lo voy a resolver con la ecuación de Laplace. Veo el problema, tiene geometría cilíndrica, perdón, obvio que tiene geometría cilíndrica, por algo estoy usando coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces, recapitulando, era como, tengo un problema de la ecuación de Laplace. Lo voy a hacer con la ecuación esta de Laplace en coordenadas cilíndricas. Si se tiene que el potencial solo depende de R, la solución general del potencial es a logaritmo natural de R más B, donde A y B salen por evaluar condiciones de orden. Así es fácil, o sea, un problema en cilíndricas, si solo depende del radio del potencial, el potencial satisface que es de esta familia, a logaritmo natural de R más B. Viceversa, si tengo un problema en cilíndricas y solo el potencial depende del ángulo, solo del ángulo, la familia es B igual a por teta más B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el potencial solo depende del ángulo en coordenadas cilíndricas, el primer y tercer sumando se hacen cero, solo me queda el del medio, y la ecuación la ecuación general o ecuación tipo que me satisface esa igualdad está dada por A por teta más B. Entonces lo que se tiene es así fácil, o sea, un problema en cilíndrica, oye, si la cuestión depende solo del radio, perfecto, el potencial es A por logaritmo natural de R más B, donde A y B salen por condiciones de orden. Oye, sabéis que no, ahora me salió un problema en que el potencial solo depende del ángulo. Perfecto, entonces el potencial es de la forma A por teta más B. Así. Acto seguido, coordenadas esféricas. No sé, yo siempre he visto problemas de coordenadas esféricas que puedan depender de R. Ahora, otra cosa puede ser que un problema dependa de R y un ángulo. Eso ya, de nuevo, como he dicho, problemas mayores que si alguno de ustedes se interesa lo puede averiguar más en detalle en internet o cosas de ese estilo. ¿Ya? Yo lo que estoy hablando ahora en esféricos es un problema con coordenadas esféricas en donde el potencial solo depende del radio. Ojo, el radio, la coordenada radial en cilíndricas es distinta a la coordenada radial en esféricas. Por lo tanto, no es lo mismo que antes. ¿Ya? Entonces, el mismo show de siempre. Si el potencial en coordenadas esféricas solo depende del radio, el segundo y tercer sumando se hacen cero, solo me queda el primer sumando. De esta forma, obtengo esta igualdad y la ecuación genérica que me satisface a esa igualdad está dado por menos A partido en R más B. A y B salen por condiciones de orden. O sea, así es fácil. O sea, dependiendo del tipo de coordenadas y de la coordenada en la que cambie el potencial, es decir, de qué coordenada depende el potencial, uno tira una ecuación general y evalúa condiciones de orden. ¿Ya? Entonces, por eso yo digo que son súper fáciles los problemas cuando dependen única y exclusivamente de una coordenada. ¿Ya? En caso de que dependa de dos coordenadas, solo acá analicé el caso en coordenadas cartesianas. Pueden ustedes después posteriormente analizarlo en otro tipo de coordenadas, ¿ya? Pero ahí ya, estos temas igual se ven con más énfasis en el curso de, ¿cómo se llama? CA. Creo que todavía no se ve, porque esas cuestiones se ven un poquitito más avanzado en el semestre, ¿ya? Eso lo voy a hablar en un minuto después porque tenemos tres problemas, ¿ya? Bueno, cuatro, que les dejé uno propuesto, ya que estamos hablando con el profe, que igual les dejaremos como algún problema propuesto para que ustedes puedan como analizarlo y poder comentarnos, saber qué es lo que ustedes piensan de eso, de ese tipo de problemas, ¿ya? El 4 no va a tener pauta, de hecho ahí lo dice, ¿ya? Ya,
vamos al problema 1. Problema 1 dice, encuentre el potencial electrostático B dentro del capacitor de la figura 1. Capacitor es lo mismo que condensador. ¿Ya? Nada más que decir, pues, acto seguido encuentra el campo eléctrico dentro del capacitor. Entonces, aquí uno dice lo que yo les decía al principio de la clase. Pues, o sea, este problema, a uno le hablan de potencial. Potencial puede ser calculado de tres maneras. Por definición, integrando el campo eléctrico o con Laplace. ¿Cuándo va por el lado de Laplace? Cuando no hay densidades de carga libre. Yo miro la figura, la he mirado como 10 veces, y no veo nunca el sigma ni una de esas cuestiones. Entonces voy a usar Laplace, porque este es el típico problema que llegan, me ponen una figura y me dicen, oye, dada la figura, el potencial vale tanto por aquí y tanto por allá. Eso en general. De hecho, el problema que está abajo es lo mismo. Una figura, el potencial vale tanto por aquí y tanto por allá. El de abajo un poco más sofisticado, pero es la misma historia. ¿Ya? Entonces igual es bacán porque el enunciado es cortito. Entonces me ahorro un par de caracteres. ¿Viste? Ya. Ya, pues, tenemos este problema. Entonces lo primero que uno dice es, a ver, según qué tipo de coordenada varía el potencial. Y yo ahí lo que veo es que el potencial varía única y exclusivamente en función de la coordenada x. ¿Por qué? Porque si yo digo, si x vale 0, el potencial vale v1. Ya, entonces voy a recapitular. Si yo me sitúo en x igual a 0, el potencial vale v1. Dado que yo me encuentro en x igual 0, ¿el potencial varía a medida que voy subiendo en y o bajando en y? No, porque sigue siendo v1. ¿Cachai? Entonces, si yo me muevo en x, el potencial cambia. ¿Por qué? Porque si yo estoy en x igual 0, el potencial vale v1, y si yo estoy en x igual v, el potencial es v2. O sea, si yo me muevo en x, cambia el potencial. Esa palabra me gustó. Si yo me muevo en x, cambia el potencial. O sea, si yo estoy en x igual 0, el potencial es v1. Si yo estoy en x igual v, el potencial es v2. Por lo tanto, el potencial depende única y exclusivamente de x. ¿Ya? Entonces, como el potencial depende única y exclusivamente de x, coordenadas cartesianas, el potencial es de la forma a por x más b. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir a la pizarrita, ¿ya? Entonces, lo que tengo en resumidas cuentas es que el potencial es de la forma a por x más b, ¿ya? Y tengo dos condiciones de borde. ¿Cuáles son? Tengo que el potencial en x igual 0 era igual a b1. Sí, era b1, exacto. Y la otra condición de borde es que el potencial en x igual b es igual a b2. Y ahora la cuestión es tan sencillo como aplicar las condiciones de borde a esa familia, hablando de familia, eso no, ya de esa ecuación que está ahí nomás, con dos constantes. Ya, entonces aplico la primera condición de borde. ¿Ya? Entonces yo digo que el potencial en x igual 0, es con la ecuación de arriba, a por 0 más b, es igual a ¿cuánto según esto? A b1. A por 0 vale 0. Esto implica que la constante b vale b1. Bacán. Entonces ya calculé una constante. Acto seguido, lo que hay que hacer es actualizar el potencial, ¿ya? Porque yo anteriormente lo que tenía es que el potencial tiene dos constantes, que son A y B, ya encontré a una, entonces actualizo el potencial. Eso es muy útil, actualizar, ¿ya? Apretar F5, ¿cachai? Entonces hay que actualizar la cuestión. Entonces, el potencial, ahora, ¿cuánto vale? A por X más B1. ¿Ya? ¿Y ahora qué hago? Voy a la segunda ecuación de borde. Condición de borde 2. Tengo que el potencial en X igual B es igual a ¿cuánto?
la ecuación era A por X más B1, es decir, A por B más B1, más B1. ¿Okay? Eso es igual a ¿cuánto según el enunciado? A B2. ¿Ya? B es el parámetro de la distancia entre las placas, mientras que A es una constante que hay que determinar. Entonces, esto implica que A es igual a B2 menos B1 partido en B. Entonces ahí determiné A, por lo tanto el potencial electrostático entre medio de las placas está dado por B2 menos B1 partido en B por X más B1. Oh, la cuestión fácil, de verdad, no sé, creo que esto es lo más fácil de todo el ramo. ¿Cachai? Entonces eso igual me tiene contento, ¿ya? Ya, ¿y qué dicen después? Calcule el campo eléctrico, y el campo eléctrico es menos el personaje este de la, ¿cómo se llama? Dive gradiente. ¿Ya? Entonces en la parte B hay que determinar el campo eléctrico que corresponde a menos el gradiente de la función potencial. El campo eléctrico es igual a, ya, ¿cuánto vale el gradiente en coordenadas cartesianas? El gradiente en coordenadas cartesianas vale igual a la derivada del potencial. La derivada del potencial respecto a X en X tongo, más la derivada del potencial en Y respecto a Y tongo, y así sucesivamente, más la derivada del potencial en Z tongo, ¿ya? Más la derivada del potencial en Z tongo. Ay, el frío me hace escribir más o menos chueco, ya, ya. Entonces, el potencial no depende de Y ni depende de Z. Por ende, lo que se tiene posteriormente es que para calcular el campo eléctrico hay que sencillamente sacar el potencial, derivar respecto a X. Por lo tanto, el campo eléctrico corresponde a menos la derivada del potencial respecto a X en X tongo. ¿Ya? La derivada respecto a X es una ecuación lineal. Solo queda B2 menos B1 partido en B. ¿Ya? En X tongo. ¿Ya? Entonces, así son estos problemas. O sea, uno aplica condiciones de borde, obtiene el potencial, y en la parte B es lo que uno hace en el auxiliar 1 de CA, que operadores diferenciales o auxiliar 2, no me acuerdo. Pescaste una ecuación y le aplicaste el, ¿cómo se llama esta cuestión? El gradiente. ¿Ya? Entonces, es derivar y tener el cuidado respectivo con las ecuaciones, ¿no? Pues, en el cursos también dejé un formulario de operadores diferenciales según el tipo de coordenada. ¿Ya? ¿Se entendió este problema, no? Entonces, me comentan si es que no se entiende alguna parte de este problema. La parte B, perdón, el problema 2, el problema 2, a ver, vamos a ver el problema 2. Sí, se entendió, me dicen por aquí. El problema 2, a ver, enunciado. Claro, vamos al problema 2. A ver, típico problema, enunciado corto, figurita, vacío entre medio, potencial electrostático vale tanto por aquí, tanto por allá. La única diferencia es que uno, a ver, me dicen, oye, tenía el condensador y me ladearon una placa. Entonces ella como que uno queda como, ¿qué onda? ¿Sí? Ya. Aquí lo que hay que notar es que el potencial electrostático solo depende del ángulo, ¿ya? Y esa es la parte difícil quizás del problema, ver que el potencial electrostático solo depende del ángulo. De hecho, eso yo creo que es algo que muy probablemente quizás algunos no van a comprar a la primera. Y con el pasar de los días van a captar que depende solo el ángulo. ¿Sí?
Ya, voy a explicar por qué depende eso del ángulo. Ya, paréntesis. Eso que está ahí, no sé si lo hemos visto aún, no lo han visto aún con el profe, con el Roberto, eso es una conexión a tierra. ¿Qué es una conexión a tierra? Eso, para efectos del curso, lo que nos significa es potencial igual a cero, ¿ya? Entonces, esta conexión a tierra lo que nos está diciendo que el potencial aquí es igual a cero. Entonces, la placa de abajo, la que está recta, tiene potencial igual a cero, mientras que la placa que está arriba tiene potencial igual a B, ¿ya? Quizá uno aquí se puede confundir con la figura, porque, oye, pero me estáis cuenteando, porque si dijiste que el potencial valía cero, ¿por qué hay arriba? Perdón, si me estáis cuenteando porque dijiste que la conexión a tierra hace potencial igual a cero, ¿sí? Pero aquí uno ve que la placa está directamente conectada a tierra, entonces el potencial es cero. Mientras que en la de arriba existe una fuente de voltaje, una fuente externa, que me mantiene el voltaje o el potencial de esta placa en un valor B, ¿ya? La conexión a tierra está mucho más atrás de la fuente de voltaje, ¿ya? Entonces, para efectos concretos, lo que tenemos aquí es una figura en que la placa de abajo está potencial 0 y la placa de arriba está potencial B. No, nada más que eso, ¿ya? Entonces, aquí lo que pasa es que el potencial depende única y exclusivamente del ángulo. ¿Por qué? Si yo tomo como referencia que el ángulo 0 está aquí, yo tengo que el potencial para un ángulo igual a 0 es igual a 0, ¿ya? Viceversa, si el potencial se evalúa en un ángulo igual a alfa, yo tengo que el potencial vale B, ¿ya? Entonces, dependiendo del ángulo que yo tenga, el potencial es distinto. Uno lo que se puede preguntar es por qué no depende del radio. No depende del radio, porque si yo me establezco en ángulo igual a 0, yo no tengo una variación del potencial eléctrico a medida que cambia el radio. Me explico. Si yo me fijo en alfa igual a 0, es decir, en la recta horizontal y paralela al eje X, ¿qué es lo que pasa? El potencial siempre vale 0. No pasa que si yo me muevo a la derecha, que el potencial vale otra cosa. No. O sea, si yo me fijo en la recta horizontal, es decir, en alfa igual a 0, el potencial siempre vale 0. Independiente si yo me alejo en el radio o me muevo hacia adentro, hacia afuera, da lo mismo el radio. Lo mismo en la placa de arriba. Si yo me muevo en un ángulo igual a alfa, el potencial vale B. Estos son placas infinitas, uno presume, ¿ya? Entonces, el ángulo, el potencial depende única y exclusivamente del ángulo, no depende del radio, porque si yo me fijo en el potencial igual a alfa, perdón, en el potencial evaluado en un ángulo igual a alfa, la placa de arriba está siempre a potencial B. No es que esté a potencial B y después esté a B medio y después esté a B cuarto. No, es B nomás. Entonces, en este problema, el potencial electrostático depende única y exclusivamente del ángulo. Entonces, lo que uno hace es aplicar la ecuación de Laplace en la región entre las placas. Entonces, yo voy al resumen que tenemos. Si estoy en un problema de coordenadas cilíndricas y el potencial depende única y exclusivamente del ángulo, la solución general es del tipo A por alfa más B, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es ir a la pizarrita y hago lo siguiente. El potencial es del tipo A por teta más B, ¿ya? Y tengo las siguientes condiciones de borde. El potencial evaluado en el ángulo igual a 0 es igual a 0. Está en el dibujo porque está conectado a tierra. El potencial evaluado en un ángulo igual a alfa es igual a B. Entonces, ¿qué hago? Estas dos cositas las introduzco en esta ecuación que están ahí nomás. Primera condición de borde, la condición de borde 1, el potencial
el potencial evaluado en θ igual a 0 es igual a por 0 más B. Según la condición de borde, eso es 0. A por 0, 0. Esto implica que B igual 0. Aprieto F5, actualizo. Siempre, cada vez que uno quema una condición de borde, uno tiene que actualizar. ¿Ya? En estos problemas de una coordenada es fácil, pero los de dos coordenadas es otra cosa. ¿Cachai? Actualizo, entonces el potencial pasó desde A por θ más B, pasó a ser un potencial de la forma A por θ. Voy a la condición de borde número 2, condición de borde 2, el potencial en el ángulo igual a alfa es igual a B, potencial en un ángulo igual a alfa es igual a por alfa, y eso es igual a B. Esto implica que A es igual a B partido en alfa. ¿Ya? Entonces ya tengo A y B. De esta manera lo que se obtiene es que el potencial depende, es B partido en alfa por θ. ¿Sí? Entonces así se obtiene el potencial electrostático. Así de sencillo. ¿Ya? Está bien. ¿Ya? Entonces lo que uno hace acto seguido es obtener el campo eléctrico. Para obtener el campo eléctrico única y exclusivamente lo que hay que hacer es tomar menos la divergencia del potencial. Entonces pescar esta ecuación y sacarle una derivada, ¿no? Teniendo precaución que teniendo precaución que teniendo precaución en ser ordenado con lo que son las derivadas. Es decir, a ver, aquí está el gradiente en coordenadas cilíndricas, el potencial solo depende de θ. Por lo tanto, el primer y tercer sumando valen 0 y solo me quedo con el del medio. Y también hay que tener ojo con este factor de escala que aparece ahí. ¿Ya? Entonces, así se calcula el campo eléctrico y el potencial electrostático en este problema de la placa ladeada. ¿Ya? Entonces, me comentan si es que quedó alguna duda respecto a ese problema. Y ahí, ¿sí? Que no alcancé a cachar porque justo no puedo escuchar. Que, que aquí, ahí, cachar lo que, eso es lo de que en esa parte era como a tierra va a ser cero el potencial, ¿Sí? pero que como justo tenía como otros, como varias veces, no sé si eran dos veces repetía el símbolo de potencial ahí. Ah, ya, ¿el de tierra? Sí, no, donde estaba como la fuente del potencial. ¿Podéis poner porfa no la noción? Sí, eso, a ver, ¿ya? Ya, ¿no es cierto que ya en el potencial sale como la conexión a tierra y después ¿Sí? sale B? Entonces, cuando me aparece como de esa forma, ese es como icono, no sé cómo llamarlo, ¿Ese? la figura, ¿sí? ¿Eso? Ya, eso es una fuente de Sí, voltaje. sí, ¿Ya? sí, pero me refiero a que en ese caso cuando tenga como una conexión a tierra y la otra conexión directamente a una placa, ahí siempre va a ser el B, va a ir a la placa, va a ser como el potencial de la placa, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Lo que pasa es que eso es precisamente lo que está haciendo la fuente de voltaje. La fuente de voltaje eleva el potencial electrostático desde cero hasta un valor. Entonces, lo que pasa es que, mira, teóricamente, no teóricamente, en la práctica, lo- las fuentes de voltaje necesitan una referencia. Elevan el potencial respecto a un valor. Entonces, la fuente de voltaje te eleva el potencial desde cero a B. ¿Cachai? Sí. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, es todo este monito que está aquí, todo este cablecito con la fuente de voltaje y la conexión a tierra, es lo mismo a que la placa esté a un valor B. ¿Ya? Ya, sí. Eso era Entonces, lo que estaba como.
Sí, no, pero es básicamente eso, ¿sí? Ya. Entonces, sí, igual entiendo que es un poco complicado. Es un tema interesante porque no sé qué pasó con el ramo este de métodos experimentales, si se fue a la FIFA, no se fue a la FIFA. Entonces, porque hay en ramos, no sé, o sea, porque ramos de laboratorio los cortaron y estas cosas igual uno las ve en el laboratorio, ¿cachai? Y ahí uno está un poco más claro en ese sentido, ¿cachai? Entonces, esto lo que está pasando es que aquí tenemos una conexión a tierra, una fuente de voltaje lo que me hace es elevar el potencial eléctrico desde un valor de referencia a un valor determinado por la fuente, ¿ya? Y en este caso hace eso, pues. Todo este cable entre una fuente de voltaje y la conexión a tierra hace que esta placa superior esté en una fuente de voltaje B. Otra, otra acotación que me gustaría hacer es que, a ver, uno físicamente lo que tiene, se lo he comentado también, le hemos comentado, que la fuente de los campos eléctricos son las cargas eléctricas. Eso lo hemos visto en la ley de Gauss y todo eso, ¿ya? Entonces la ley de Gauss a mí lo que me dice es que ¿quién genera un campo eléctrico? La carga eléctrica, ¿ya? Pero si yo miro estos dos problemas que hemos hecho, yo no veo carga eléctrica. Y una muy buena pregunta, ¿cachai? Es que, a ver, yo nunca he visto una carga, eso es una muy buena, algo muy interesante, no sé si alguien, eso no se puede ver, ¿cachai? Eh, Uno ve manifestaciones que otra cosa, pero para efectos más bien de ingeniería, si uno quiere llamarle, los campos eléctricos son producidos por las fuentes de voltaje. Entonces, en la práctica real ingenieril, lo que genera campos eléctricos son las fuentes de voltaje, ¿cachai? Entonces, en estos problemas lo que uno tiene es que los campos eléctricos, porque aquí calculamos que hay un campo eléctrico entre medio de las placas, y aquí también. ¿Quién genera ese campo eléctrico? La fuente de voltaje. Eso es una visión más bien ingenieril, ¿ya? Y una visión más física es que los campos eléctricos son generados por las cargas eléctricas. Ambas respuestas son correctas, ¿ya? Si uno quisiera ser más específico, uno podría decir que con la ley de Gauss uno tiene que la fuente de las cargas de los campos eléctricos son las cargas, y con la ecuación de Laplace uno puede interpretar que la fuente de los campos eléctricos son las fuentes de voltaje. ¿Cachai? Otra cosita que se me pasó es que aquí está en la pauta, es que el campo eléctrico, dado que me quedé con la componente del medio, el vector apunta en teta tongo, ¿ya? Entonces, voy a aprovechar de dibujarle las líneas de campo. Esa sensación a mí siempre me ha dado cuando estoy, como he sido auxiliar del ramo un par de veces antes, eh, me da la sensación que a la gente le cuesta un poco dibujar las líneas de campo eléctrico. No sé por qué. En este problema, como tenemos, a ver, una placa chueca, a ver así, y otra placa por así, lo que uno tiene es que las líneas de campo hacen esto, hacen como algo así. ¿Por qué hacen eso? Porque en el condensador recto la cuestión es así, va del potencial mayor al potencial menor, el campo eléctrico. Si yo muevo este personaje, lo roto, va a pasar esto, lo que está a la izquierda, ¿ya? Entonces, esa es la explicación de por qué los campos eléctricos apuntan en teta. Y ahí está, se me acabó el agua. Entonces, ya, si ¿tienen más dudas o no? Voy a aprovechar, no sé si están muy cansados o no, pero yo, mira, voy a aprovechar de pasar el último problema. ¿Por qué? Porque es el más difícil. eh, Inevitablemente van a tener que verlo en la pauta igual, porque es muy extenso. O sea, a ver, la pauta tiene 8 hojas, 8 planas, perdón. Los primeros dos problemas son 2 planas y el tercer problema tiene seis planas, ¿ya? Entonces, inevitablemente van a tener que verlo ahí. Pero ahora les quiero dar los puntos esenciales del problema, ¿cachai? Para que puedan entenderlo bien y puedan abordarlo de buena manera, ¿ya? El problema 3 enunciado, ¿dónde está el enunciado? Acá está. El problema 3 es el típico problemita de ¿cómo es que se llama? Una región rectangular donde tenemos 4 condiciones de orden, ¿ya?
Se vio que en los problemas anteriores necesitábamos 2, ahora uno necesita 4. Entonces aquí lo que tenemos es que el potencial depende de X y de Y. ¿Por qué? Si yo me sitúo en X igual 0, ¿ya? Que vendría siendo acá, tenemos que el potencial varía también en función de Y, ¿ya? Lo que está pasando aquí también es que, claro, o sea, a ver, ¿qué quiere decir que yo me sitúe en X igual 0? Quiere decir que me sitúo aquí, en esta zona. X igual 0 es como una recta que se va desde menos infinito a infinito hacia arriba, ¿cachai? Desde abajo hacia arriba, desde China hasta el cielo, ¿cachai? Entonces, si yo me sitúo, a ver, si yo me sitúo en X igual 0, X igual 0 vendría siendo eso que está así, ¿ya? Eso vendría siendo X igual 0. Lo que se tiene en la figura es que el potencial es distinto si es que yo me sitúo en Y igual 0 y en Y igual a una cierta altura que era como A o era B, no me acuerdo, ¿ya? Entonces el potencial es distinto, ¿ya? Lo mismo para el otro caso, o sea, a ver, en este caso dio la particularidad que el potencial aquí vale 0 y vale 0, entonces como que no varía. Pero para el otro lado sí varía, me explico. Si yo fijo la cuestión en Y igual a 0, Y igual 0 es como algo a ras de piso, ¿ya? Yo, si me fijo en Y igual 0, el potencial sí varía en función de X. ¿Por qué? Porque si estoy en X igual 0, el potencial vale. Si estoy en X igual 0, el potencial equivale 0. Y en la placa de la derecha, si me fijo en X igual a B, el potencial vale, B0. Entonces, lo que está pasando es que si yo fijo una coordenada, igual necesito fijar la otra coordenada para saber cuánto vale el potencial. Necesito fijar 2 coordenadas para saber cómo es el potencial, ¿ya? Otra manera de verlo es que estos problemas de las cajitas son famosos, ¿ya? Entonces, típico problema de cajitas, ¿ya? O regiones rectangulares con potencial electrostático a diferente valor, ¿ya? Entonces, lo que tenemos en este problema, entonces, es que estamos en la otra familia de problemas de Laplace, en que el potencial electrostático depende de 2 variables. ¿Cuáles son las 2 variables X y Y? Alcanzo a ir acá arriba, y acá lo que yo tengo es lo siguiente, ¿ya? Utilizo coordenadas cartesianas. El laplaciano, a ver, la ecuación era esa de ahí, como la función b, que es el potencial, depende de X y de Y, no depende de Z, por ende el tercer sumando se hace 0, ¿ya? Entonces lo que pasa aquí es que tenemos esta igualdad que está acá, y lo que nosotros necesitamos encontrar es el potencial B que satisface eso que está ahí. Entonces aquí viene algo un poco extraño, que es que uno presupone, por teorema de separación, separabilidad, ¿cómo se llama? Que la solución de ese problema está dado por la multiplicación de 2 funciones que dependen única y exclusivamente de una coordenada. ¿Me explico? Esto quiere decir que, por teorema de separabilidad, que lo van a ver con mayor énfasis en CA, la función potencial que satisface esa igualdad que está allí, esta, se compone de una función que depende de X multiplicado por una función que depende de Y, ¿ya? Otra manera de verlo es que esta cuestión resulta, es como en Edo, ¿cachai? Que uno era como, no sé, a uno le pasa que factor integrante, oye, si tú multiplicáis mágicamente por este factor que está aquí, como que se te resuelve la Edo, lo mismo pasa acá, como que si tú, esta solución resulta, ¿cachai? No es más vuelta que darle, ¿no? ¿Cachai? Ya, lo que pasa ahora es que si yo tengo aquello que estoy mencionando, que esta igualdad se hace 0, ¿ya? Yo lo que puedo hacer es multiplicar ambos lados de la igualdad por 1 partido en X partido en Y, ¿ya? 1 partido en X por Y. Me queda la expresión de acá, ¿ya? Entonces lo que
esta expresión, perdón. Ya. Lo que uno obtiene en el fondo es que, dada la ecuación característica del laplaciano, que era esa de allá, si uno presupone que la función potencial está definida por la ponderación de una función que depende de x y de y, lo que pasa es que aplicando álgebra respectiva, uno obtiene que se cumple esa igualdad. ¿Ya? Entonces, uno aplica el teorema de separabilidad, plantea esas soluciones tipo, y esa igualdad que se encuentra aquí se cumple. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En el lado izquierdo tenemos una función que depende exclusivamente de x, y en el lado derecho tenemos una función que depende exclusivamente de y. Para que estas dos igualdades se cumplan, es una igualdad, para que esta igualdad se cumpla, y lo que tiene que pasar es que tienen que ser constantes. O sea, si tú tenías a la izquierda una función que depende del tiempo y a la derecha una función que depende de la posición, para que sean iguales tienen que ser constantes, para garantizar la igualdad en todo instante temporal y de posición, o de X y de Y. ¿Cachai? Ya, pues, el brillo de toda esta cuestión es que pasa lo siguiente. Yo anteriormente le hablé que existían soluciones tipo en las que uno aplicaba condiciones de borde. Aquí pasa lo mismo. Uno tiene tres tipos de candidatos. Y aquí viene lo relevante. En estos problemas uno tiene tres candidatos en estos problemas de dos variables. ¿Ya? Perdón, es que el potencial depende de dos coordenadas. Cuando el potencial electrostático depende de dos coordenadas, uno tiene tres candidatos de ecuaciones, que son los siguientes, los tres de acá, A, B y C. Si esta constante K, que aparece de la igualdad del laplaciano, al trabajarlo algebraicamente, lo podrán ver posteriormente, si esta constante K es igual a 0, las funciones X y Y genéricamente son esas que están allí. Acto seguido, uno tiene un segundo, tipo de ecuaciones, que son los que están acá. Si la constante de acá satisface que es mayor que 0, uno tiene que X y Y corresponden a estas ecuaciones con coseno hiperbólico y seno hiperbólico. ¿Ya? Mira, la cuestión es más sencilla, quizás no lo estoy explicando del todo bien, pero mira, lo que pasa es como algo de este estilo. Tienen un problema, el típico problema de la cajita. El potencial electrostático depende de dos variables, x y y. Uno tiene cuatro condiciones de borde, y lo que uno hace es pescar las cuatro condiciones de borde, las chanta en cada una de estas ecuaciones que están acá. Pesco las cuatro ecuaciones de borde, las meto todas juntas en esta ecuación de A, y si llego a algo cuerdo, me quedo con esa. Y si no, la descarto. ¿Ya? Si no llego a nada, voy a la de abajo. ¿A qué me refiero con no llegar a nada? Lo que puede pasar es que uno pesque las cuatro condiciones de borde, las tire a la juguera y obtengas que el potencial vale 0. Y esa cuestión no te sirve. ¿A quién quiere un potencial que vale 0? ¿Sí? Entonces, lo que pasa en este tipo de problemas es que uno pesca las cuatro condiciones de borde, las mete primero aquí en el caso A. Si llego a algo distinto de 0, perfecto, todos felices, ahí está el potencial. ¿Ya? Casi nunca pasa que en el K igual 0, está casi relleno esa cuestión. Los que resultan son los dos de abajo. Entonces, uno pesca las cuatro condiciones de borde, las tira a la juguera de acá. Ojo, aquí hay cuatro también constantes, que son A, B, C y D, por eso hay cuatro condiciones de borde. ¿Ya? Entonces, pesco las cuatro condiciones de borde, las tiro acá en estas ecuaciones. Si llego a algo distinto a 0, todos felices y se acabó. ¿Qué pasa si no? Voy a la de abajo. Tomo las cuatro condiciones de borde, las meto en estas ecuaciones que están acá, de K mayor que 0, ¿ya? Si llego a algo distinto de 0, todos felices. Y esa es mi resolución. Si llego a 0, la desgracia, no me sirve. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que en alguno de estos tres tipos, que es en el A o en el B o en el C, te va a resultar la cuestión. Si uno pesca las cuatro condiciones de borde y las mete en cada una de estas ecuaciones que están acá, si uno las mete en el A, creo que te resulte, puede que no. Si no te vaya al B y si no te vaya al C. ¿Ya? Uno se queda con una de las tres. Una de las tres. Tú te quedas con el caso A, el caso B o el caso C. El que te dé algo distinto de 0. ¿Ya? Ese es el único brillo de la cuestión. Pescar las cuatro condiciones de borde y ver cuál de estos tres casos te da algo distinto de 0. ¿Ya? El tema está en que hay que calibrar un poco con los cosenos hiperbólicos y seno hiperbólico, pero la única complejidad está a ver en que coseno hiperbólico de 0 vale 0.
No, coseno hiperbólico de 0 vale 1 y seno hiperbólico de 0 vale 0. Y eso es lo único que hay que saber, echarle para adelante y aplicar condiciones de borde y ver cuál de las tres te resulta nomás. Y felices. ¿Cachai? ¿Cachai? Otra cosa también que va a ser de utilidad es, aquí está, por ejemplo, tenemos el primer caso, que es el caso 1, tenemos las ecuaciones, ocupo las 4 condiciones de borde y no llegué a nada. Descarté la primera ecuación. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer acá es irme al otro caso, aplico las condiciones de borde y en este caso sí voy a llegar a algo cuerdo. ¿Ya? Ahí lo van a poder ver posteriormente en la pauta. ¿Qué más decir? A uno también lo que le cuesta ver es cómo son las condiciones de borde. ¿Ya? A ver, lo que yo quiero aquí es identificar a las condiciones de borde. A ver, si yo me paro en esto que está acá, esa condición de borde es el potencial en x igual a 0, y es igual a 0. Voy a irlo dibujando mejor porque, a ver, ya. ¿Ya? Entonces acá tenemos que el potencial en esta barrita de acá vale 0, acá el potencial vale 0, acá el potencial vale 0 y acá el potencial vale b sub 0. ¿Ya? Entonces lo que tengo que aquí hacer es poder identificar cómo son las condiciones de borde. Las condiciones de borde aquí son un poco más complicadas, ¿ya? De ver, pero nada del otro mundo. Lo que tienes que tener en claro es que para ver las condiciones de borde, a ver, el potencial es algo que depende de x y de y. Las condiciones de borde en estos problemas de dos coordenadas, lo que uno hace es calzar una de las dos. No sé, el potencial en 0,y vale tanto. El potencial en a, y vale tanto. Es decir, uno calza una de las coordenadas. Uno no calza las dos coordenadas. Uno no dice, el potencial en el 0,0 vale tanto. No. Uno dice el potencial en el 0,y, en el 0, perdón, no, en el 0,y, en el x,0. Entonces, las condiciones de borde siempre dejan libre una de las variables y afectan a la otra. O sea, calzáis una y la otra te queda libre. ¿No? Entonces, tengo que ver el largo, a ver, ahí ve. Entonces, esta cuestión de aquí vale A, de largo A, y esta de aquí de largo B. ¿Ya? Entonces, yo tengo que ver cómo son las condiciones de orden. A ver, el potencial en el 0,y. ¿Qué es el 0,y? El 0,y es el x igual a 0 y en el eje y, es decir, lo que está acá. Claro, es decir, en el y tampoco es tan libre, claro, puede llegar hasta a, pero lo que me está diciendo es que se mueve un poquitito, ¿cachai? O sea, te mueves como en todo el trayecto del largo A, ¿cachai? Pero no es un punto, ¿cachai? Sí está bien lo que tú mencionas, lo que mencionas, no es tan libre como uno lo podría decir, pero tampoco es un punto, ¿cachai? Tampoco es como calzado, así, como calza y una y la otra tiene un poquitito de libertad, ¿cachai? Ya. Entonces, el 0,y lo que me está diciendo es que yo me sitúo en x igual a 0 y me muevo en y. Vendría siendo esta placa de acá, que esa es igual a 0. Entonces, ¿qué plaquita fue la que ya maté? Fue esta plaquita. Entonces, esta plaquita fue la negra. La de color verde, a ver, puede ser esta de acá abajo. La plaquita de abajo vendría siendo el b de x,0. ¿Sí? ¿Por qué el b de x,0? Porque yo estoy moviéndome en x, pero me calcé en y igual 0.
De igual manera, si voy arriba, la plaquita de arriba vendría siendo el potencial en X, A. ¿Por qué? Porque en la plaquita de arriba yo me estoy moviendo en X, pero ya me calcé en Y igual a A. Y eso vale 0. Finalmente me falta una plaquita, ¿qué color puede ser? El verde. Ah, no, ya tengo el verde. Rosado ese. Ya, el rosado que está acá, ese no es rosado, ya, filo, tengo que color será ya. Eh, la plaquita de la derecha, esa plaquita se encuentra a ver en el... ¿Cuál estoy moviendo de las dos? Estoy moviendo Y y estoy calzando a X. Por lo tanto, es el A, Y ese vale B0. ¿Sí? Pero, B. Borrador. Ahí está. B. Porque el ancho de la plaquita es B. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver lo que es el potencial en el B, Y, vendría siendo la plaquita de acá, ¿ya? Uno dice, si yo me pongo en la plaquita de la derecha, yo estoy moviendo, es decir, estoy moviéndome en Y. Por lo tanto, Y sigue como Y. Pero al que tengo calzado es a X, por lo tanto, donde dice X le pongo la letra del largo, que vendría siendo B. ¿Ya? Lo mismo acá arriba, o sea, si voy a la plaquita de arriba que está en rojo, tú dices, ¿en cuál me estoy moviendo? En X, pues, o sea, yo me estoy moviendo así horizontalmente. Por lo tanto, el potencial queda libre, entre comillas, en X y, y queda calzado en la altura en Y igual a A. ¿Ya? Entonces, estas cuatro son las condiciones de borde. ¿Ya? Eso quizá era un poco complicado, ver las cuatro condiciones de borde. Entonces, lo que uno hace en este problema es pescar las cuatro condiciones de borde y ver perdón, a ver, tomo las cuatro condiciones de borde y veo en cuál de los tres casos llego a un potencial que sea distinto de cero. El orden correcto siempre es partir con las que tienen el eje X igual a 0, el eje Y igual a 0, y siempre la tercera es esa como que el potencial evaluado en A, Y igual a 0, o no sé, o el que más puede ser el X, B igual a 0. Entonces, siempre la última es la más fea, que es la que vendría siendo la de la placa a la derecha, que es igual a B0. ¿Cachai? Otra cosa también para finalizar es, hay una cosa que es como, a ver, es como el santo grial. A ver, le puse mucho color ya. Me refiero a que yo les dije que uno pesca estas cuatro condiciones de borde y las tira en esos tres casos y ve cuál me da algo distinto a hacer. ¿Ya? Después todo es trabajo algebraico nomás. Pero hay un santo grial que cuando tú te lo topas, eh, sabes que ese es el caso que a ti te sirve. ¿Ya? Y aquí voy a buscar el santo grial. A ver, el santo grial está en el caso k mayor que 0. Tin, 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 tin. Aquí está. Ese es el santo grial. Siempre los santos griales aparecen cuando uno aplica la tercera condición de borde, por alguna razón. ¿Ya? Las primeras dos te eliminan un par de constantes, y generalmente la tercera condición de borde, que yo siempre les digo, a ver, siempre hay cuatro condiciones de borde. Hay dos que son fáciles, que son, no sé, el 0,y y el x,0. Esas siempre son las primeras. La siguiente es la A,C, A,X, o, perdón, A,Y, o X,B, de tal manera que sea igual a 0. A ver, si yo tengo las condiciones de borde, que vendrían siendo las que están acá, aquí están las condiciones de borde. Ya, la última siempre va a ser la que es distinta de 0. Ya, esa va a ser la cuarta. Listo. Las dos primeras son las que aparecen aquí en orden. Exacto, mira, voy a volver sobre el seno de eso mismo. Entonces, lo que pasa, a ver, es que lo que les comentaba era que, ya, ¿cuál es el orden en que uno mete las condiciones de borde en cada una de las tres? La última siempre va a ser la que es distinta a 0. Y las dos primeras son las que están evaluadas en x igual 0 y y igual 0. Siempre la tercera es esta que yo tengo aquí, la x,a igual a 0,
no sé, pues, la B, Y igual a 0 puede ser, ¿cachai? Esa siempre es la tercera. Y esa tercera condición de borde en la que te determina el santo grial, que es si es que la cuestión te sirve o no. Porque uno está metiendo las 4 condiciones de borde en 3 casos. Y uno se queda con el que te dé distinto de 0. Y cuando uno sabe que va a ser algo distinto de 0, cuando uno aplica esa tercera condición de borde. Generalmente la tercera condición de borde es la que te determina si la cuestión sirve o no sirve. ¿Ya? Entonces, en el caso, voy a volver sobre lo que me comentan acá en el chat, lo que aparece acá. Yo hago todo el tema acá, aplico la primera condición de borde, aplico la segunda condición de borde y ocupo la tercera condición de borde. Aquí está la tercera condición de borde, la que yo mencionaba. Si uno obtiene esta igualdad, que a la derecha aparezca un 0 y que a la izquierda aparezcan constantes, seno, coseno hiperbólico, y aparezca seno de alfa por una constante, ahí está, eso es lo que hay que encontrar, ¿ya? Entonces, uno trabaja, pesca las 4 condiciones de borde, las tira en los 3 casos, y en alguno de los 3, en el primero nunca, en el k igual 0 nunca, siempre en el segundo, en el tercero, siempre vas a encontrar en uno de los casos que seno de alfa por una constante, ya lo destacas, vas a tener otras constantes, seno hiperbólico, y eso igual a 0. Esa es la ecuación que a ti te sirve. Siempre tienes que trabajar para encontrar este tipo de ecuaciones, ¿ya? Esa es la ecuación que a uno le sirve. Unas constantes locas, un seno, un coseno hiperbólico, dependiendo de x o de y un seno que multiplique a alfa por una constante, y eso igual a 0. Esa es la ecuación que hay que buscar. Cuando uno encuentra esa cuestión, esa es la ecuación que te está escondiendo la solución, ¿ya? Voy a ver el chat, quiero ver, aquí está, ¿ya? Claro, los hiperbólicos nunca son 0, ese es el tema, ¿cachai? Entonces, en resumen eso, ¿no? Pues tienen que pescar las 4 condiciones de borde, meterlas en los 3 casos. El primer caso nunca sirve, está de relleno, está de llapa. Sirve el segundo, el tercero. Y lo que hay que encontrar es una ecuación de este estilo, con un par de constantes locas, seno o coseno hiperbólico, y seno de alfa por una constante, todo eso igual a 0. Ya. Ese es el caso que a ti te sirve. ¿Ya? Después todo lo que viene son trabajos algebraicos, nada más que nada, series de Fourier, que creo que lo han visto, ¿no? En otros ramos igual, series de Fourier y trabajo, más que nada trabajo algebraico, un poco de trabajo algebraico, quizás se van a marear porque aquí aparece una integral, que lo que pasa es que esa es una integral que cumple nomás, porque el brillo de esa integral es que si uno la multiplica en una igualdad, te va a facilitar el cálculo nomás, pero no más que eso. Resumen es pescar 4 condiciones de borde, tirarlo a las 3 casos y ver cuál te sirve. Lo demás es trabajo algebraico. ¿Ya? Ya. Entonces, quedamos en eso. Si tienen más dudas, me lo pueden comentar, me lo pueden enviar correo, me pueden comentar ahora también, por el chat, como quieran ustedes, me pueden comentar algo, si es que quedan con alguna duda. En resumen, no es más que eso la ecuación de Laplace. Si la ecuación, si el potencial depende de una coordenada, facilísimo, tienes ecuaciones tipo, reemplaza las condiciones de borde y todos felices. Mientras que si tienes un problema en coordenadas cartesianas que depende de x y de y, tú lo que tienes son 3 tipos de casos. Uno pesca las 4 condiciones de borde y ves cuál de los 3 casos te da algo distinto de 0. ¿Ya? Teniendo cuidado en que la tercera condición de borde es la que te va a determinar si es que te sirve, si es que te sirve o no eso. ¿Ya? Preguntan si es que esto entra para la tarea 1. Mira, eso la verdad lo desconozco porque vi que el profe va a correr la tarea porque supuestamente iba a ser como para la semana que cayó en ¿cómo se llama? En la semana de vacaciones. Entonces, tenemos que ver ahora si va a entrar esto o no. Pero mira, o sea, si yo lo viera por que, claro, el que actualice el calendario de evaluaciones, sí le enviar un correo respecto a eso. Eh, claro, o sea, no sé si va a entrar. Te podría después mencionar si es que va a entrar o no la ecuación de Laplace.
Bueno, yo encuentro que es de lo más fácil la ecuación de Laplace. Quizá el caso de la cajita es un poco más tedioso algebraicamente, pero o sea, si tú lo miráis, son todos iguales los problemas. De hecho, el señor Rodrigo Chica tiene en su libro unos bien parecido que es como B0 coseno de algo en que te mueven otra placa, pero, o sea, perdón, en que te cambian una condición de orden. Pero son todos problemas iguales en el fondo, ¿cachai? Todos estos problemas de las cajitas son todos iguales. En el fondo, te cambiará un poco que a veces te da seno, coseno, puede ser, pero te cambiarán las condiciones de orden, pero son todos iguales. Y los problemas de Laplace en una dimensión son horriblemente fáciles. O sea, no sé, el problema de las placas movidas es como tirar y abrazarse. ¿Sí? Entonces ahí voy a preguntarle también al profe si es que va a entrar esta cuestión en la tarea, ya, pero eh, lo que sí o sí va a entrar la anterior parte de campo eléctrico por definición, Gauss, ¿cachai? Alcanza así también a entrar lo de imágenes. Aprovecho también de una última pasada decir que eso de la carga imagen es súper relevante también desde el punto de vista ingenieril, porque si tú quieres conocer el campo eléctrico alrededor de una línea de transmisión, ¿ya? Para hacer eso necesitas el método de las imágenes, porque las líneas que uno ve, estas grandes que están acá en la carretera, no están en el vacío, ni en puro aire, está la Tierra y eso afecta la medida del campo eléctrico. La Tierra es un conductor a potencial cero, entonces ese método de las imágenes es súper importante para determinar campos eléctricos alrededor de líneas de transmisión. De hecho, si uno quiere lo puede googlear porque para cómo es la ecuación de los campos eléctricos en la línea de transmisión, ¿cachai? Cómo se calculan, y se van a encontrar con que el método de las imágenes se utiliza para eso. ¿Mm? Ya, eso, quedamos en eso y que estén bien. Cualquier cosa nos pueden escribir. Voy a mandarle un correo al profe respecto también a estas cosas que nos están solicitando de la actualización del calendario y también preguntarle también acerca de los contenidos de la tarea. ¿Ya? Eso, que estén bien. Hasta luego. Chao. Chao. Ya.